Bien, continuamos en vivo en Mundo Construcción, son las 20:45, nos vamos a meter con la segunda entrevista de la noche, seguimos a todo ritmo. Recibimos a Débora Durán de STC Inversiones. Hola Débora, hola Tati. Buenas noches y bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas ¿Todo bien? Gracias Tati, ¿cómo estás? Buenas noches. No tan bien acompañado como vos, ¿eh? Trajiste a todo el team de comunicación y marketing. Sí, está muy bien, está muy bien. Equipo completo. Es por ahí. Bueno, STC, le mando un saludo a esta hora. En España casi la madrugada. Supongo que José debe estar, José Trapani, el señor José Trapani y Nora deben estar descansando. Hoy estuvieron haciendo un poco de turismo, un poco de deporte. Creo que estaban en el Mundial de Pádel, el torneo de Pádel. Saludo a Juan, a toda la familia Trapani en Barcelona. Seguramente esta entrevista la podrán ver mañana porque queda publicada en todas nuestras plataformas y redes sociales. Así que le mandamos un saludo a José y a Nora, que lo van a ver mañana de Argentina, ya hoy de España, porque son más de las 12 de la noche. Me sumo al saludo, merecidas vacaciones, visitar a la nueva nietita, a la nueva integrante, así que me sumo al saludo. Bueno, completamos el saludo, un beso para Maggie y también un beso para Bruna. Bueno, Débora, STC Inversiones. Para empezar, así es, sí. Y poner en contexto a la audiencia, ¿cómo nace STC? ¿Y cómo llega STC Inversiones al mercado argentino? STC es una sociedad de bolsa, una LIC, una sociedad de bolsa que por supuesto opera bajo autorización de CNB, de Comisión Nacional de Valores, cuyos socios fundadores, José, Alberto y Gabriela, tienen amplia trayectoria de familias ya que bursátiles, con más de 40 años de trayectoria en el rubro. Por decirlo de alguna manera, es un rubro muy competitivo lo que es sociedades de bolsa. Creo que si nos caracteriza algo es la cercanía y sobre todo la honestidad intelectual en el vínculo recíproco con los clientes, si tenemos que diferenciarlos de alguna manera, con lo que significa en valor agregado eso, ¿no? A la hora de tomar decisiones financieras para cualquier individuo. Totalmente. Bueno, desde tu mirada profesional, ¿cómo analizás hoy un poco la coyuntura macroeconómica actual y especialmente en lo que respecta a tasas, expectativas del mercado y las condiciones financieras para el sector productivo del país? Bueno, mira, en materia de tasas ha habido un punto de inflexión, te diría, una bisagra importante a raíz de las últimas elecciones de medio término. Septiembre, octubre, veníamos con una vorágine de tasas bastante compleja, con un mercado muy sensible. En lo que hace a actividades de inversiones y por supuesto de financiamiento, que es a lo que las pymes por ahí, quizá nuestra audiencia puede haberlas resentido más en materia de liquidez de alguna manera. Por suerte se ha normalizado esa situación completamente y las tasas tendieron a tomar un sendero decreciente, que era lo que preveíamos que suceda a nivel macroeconómico en general, ¿no? Se están acomodando, diríamos, por decirlo de alguna forma, están dejando esa volatilidad excesiva que se dio y también producto, ¿no es cierto?, de cuestiones especulativas y que tienen que ver con lo cambiario en general. Hoy en día tenemos un nivel mucho más acomodado, una tendencia hacia la baja en el corto mediano plazo por lo menos. Guarda por supuesto muchísima relación con la banda cambiaria y con lo que se pueda prever hacia adelante. En materia de pymes, más que nada nos va a hablar de financiamiento, ¿no? Creo que es una oportunidad latente, sobre todo para acompañar lo que se espera que suceda, que es la reactivación en todos los sectores. Clarísimo. Bueno, sin meternos en cuestiones políticas, aunque es un país donde siempre la economía depende del clima político, pero ¿qué señales ves hoy respecto a la evolución futura de las tasas de interés y cómo puede impactar esto en la planificación financiera de las pymes, por ejemplo? Bueno, como te decía, lo que estamos imaginando es un escenario de tasas hacia la baja. Por supuesto, siempre siendo muy prudentes con cualquier tipo de claro, exacto. Sí. No deja de ser argentino. Exactamente. Pero en un escenario razonable o, digamos, ponderable
podríamos pensar en tasas que se vayan acomodando a la baja, con lo cual para las pymes eso sería una muy buena noticia a la hora de encarar nuevos proyectos. Ajá. O más aún incluso de reacomodar situaciones de estrés de flujos, que es lo que pueden estar viviendo la mayor parte de las pymes de la plaza en sí y del país en general, ¿no es cierto? Sí. Situaciones de mucho estrés, de un primer semestre de este año bastante complicado. Entonces, tanto en lo que es asistencia para capital de trabajo como para inversión en nuevos proyectos, me parece que va a ser un año muy oportuno el 2026. Qué bueno. Bueno, entrando en el primer gran eje, el financiamiento PYME, ¿qué herramientas concretas ofrece hoy el mercado de capitales para acompañar a pequeñas y medianas empresas que justamente necesitan esta liquidez o recursos para poder crecer? El mercado de capitales es una entidad idónea para acompañar a pymes en crecimiento. Su razón de ser, de hecho, es cumplir con esa función, entre otras. Menos conocido quizá que el financiamiento tradicional, que es bancario por las pymes. Estaría muy bueno que esta oportunidad en materia de tasas y en materia de mercado, de coyuntura en general, lo acerque a la pyme, al vecino de a pie, digamos, al ciudadano de a pie. El mercado tiene instrumentos más flexibles que el sistema bancario en general, por supuesto con sus bondades y también con sus desventajas en muchísimas ocasiones, exactamente. Pero en realidad sí es muy oportuno en cuanto a instrumentos. Por mencionarte algunos de los más utilizados, descuento de cheques propios o de terceros, o pagaré bursátiles, que se pueda asemejar más a un esquema de financiamiento tradicional bancario, quizá. Con otra dinámica. Con otra dinámica. Con atajos. Completamente distinta. Claro que sí, con atajos, pero en un escenario como el que estamos previendo, con más ventajas que atajos, en el sentido de brindarle quizá a una empresa la posibilidad de no atarse a una tasa a mediano o largo plazo, como puede ser un esquema tradicional de financiamiento. Por eso dije atajo, porque claro. Tiene una dinámica que te puede permitir salir más rápido de una situación, ¿no? Exactamente. Por ahí son instrumentos más cortos. Me parece que no tiene demasiado sentido meterme en muchos tecnicismos que quizá prefiero abordarlos en otro. Pero sí instrumentos más cortos que permiten aprovechar la tasa de este momento, quizá, y de apostar hacia la baja de 6 meses en adelante, más por en ejemplo. El corto plazo, obviamente. Exactamente. Bueno, desde la experiencia de STC Inversiones, con un gran recorrido, con reputación, obviamente, en su rubro, ¿qué tipos de instrumentos son hoy los más utilizados por las pymes que buscan ese financiamiento? Hablaste de cheques, pagarés, no sé, pienso obligaciones negociables. Hoy, ¿por dónde pasa la mayor demanda de estas empresas? Si vos me preguntás en términos medidos de qué es lo que más están operando, sí, están operando cheques y están operando pagarés bursátiles. Si hablamos de instrumentos que pueden ser muy bondadosos a la hora de ofrecer asistencia, podemos hablar incluso del descuento de una factura, por ejemplo. Una obligación negociable, ni hablar que es el instrumento estrella, pero requiere a lo mejor una estructura hacia adentro de la empresa más elaborada que para empresas que recién están arrancando o que están incursionando en materia de mercado. Digamos que el descuento de pagaré y el pagaré bursátil hoy son los instrumentos por excelencia operados en volumen. Clarísimo. Bueno, pasemos al segundo eje, que es la gestión de excedentes. Sí. Para quienes son ahorristas o para empresas con un excedente transitorio, hay empresas que les está yendo bien con esta política económica. ¿Qué opciones de inversión simples y accesibles hoy ofrece la sociedad de bolsa? Para personas físicas, personas humanas, como solemos decir en el marco los instrumentos son muy versátiles y en general para el público inversor guardan mucha relación con la aversión al riesgo o
el grado de exposición al riesgo que cada uno quiera tomar y está en nosotros como asesores tener un buen diálogo, un buen vínculo con nuestro cliente para poder identificar eso y acompañarlo de la mejor manera posible. Invertir tiene que proporcionar seguridad, ¿no? Invertir no es algo completamente aleatorio. Por supuesto que después... Conlleva riesgo, sí. Sí, conlleva riesgo, pero siempre tiene que ser un riesgo que seamos capaces de asumir y tolerar. En ese marco, y dicho esto, hay distintos instrumentos para personas físicas, lo ya conocido dentro de lo que es renta variable, renta fija, instrumentos de menor o mayor duración en renta variable, acciones, por ejemplo, CDRs, en renta fija, obligaciones negociables o bonos, letras, sin ir más lejos, acabo de ver antes de entrar que tuvo muy buen rollover de colocación el gobierno hoy en la última licitación del año, con lo cual posibilidades de letras para por lo menos acompañar el ritmo de inflación mensual, posibilidad que no se va a estar dando con una tasa de plazo fijo. Entonces es interesante que el público se acerque por lo menos a saber lo que el mercado sí está pudiendo hacer. El dato de inflación de hoy fue 2.5%, con lo cual un plazo fijo hoy nos está dejando atrás de inflación. Sí. Es importantísimo que comprendamos eso y que comprendamos incluso que las billeteras también van a estar un poquito atrás. Se torna muy interesante el mercado como alternativa de inversión. Y para las empresas, ¿por qué no? Como vos dijiste, hay empresas que le está yendo muy bien, lo celebro, lo aplaudo y las posibilidades son mucho mayores porque eso te da, valga la redundancia, la posibilidad de acceder a instrumentos de mayor plazo quizá, porque es un ahorro. Entonces podemos hablar de una obligación negociable, de instrumentos que requieren otro periodo de maduración. Pero de no ser así, tener excedentes transitorios, también existen posibilidades para esos excedentes poder rentabilizarlos y hablar de poquito tiempo, semanas. En el corto plazo. Exacto. Bueno, en un entorno donde muchos prefieren lo conservador, ¿qué alternativas recomiendan para preservar capital y cuáles podrían servir para quienes buscan un rendimiento un poco mayor sin asumir un riesgo excesivo, quizá una jugada, una postura un tanto más agresiva o menos conservadora? Mira, como te decía, no quiero hablar demasiado y marear. Hay muchos instrumentos, pesos, dólares, plazos. Eso tiene que ver muchísimo con cuál es el objetivo de quien tenemos sentado adelante, qué periodo o qué necesidad de liquidez puede llegar a tener en cuanto a tiempo. Más allá de eso, creo que existen oportunidades interesantes en lo que es renta fija, por ejemplo, si estamos hablando de alguien conservador, y como casi todo el que toca al menos de oído algo en inversiones sabe, existen muchas empresas argentinas hoy en el mundo de la energía, por ejemplo. ¿Por qué no? Un poquito menos conservador, pero en el mundo financiero, que están saliendo con obligaciones negociables interesantes, con una TIR, con una rentabilidad atractiva y a plazos también bastante razonables, con lo cual me parece que podemos recorrer ese camino para los más conservadores. Okay. Bueno, pensando en el sector productivo, hablemos de la construcción o las actividades vinculadas al desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario. ¿Cómo influye la evolución del mercado financiero en la planificación de proyectos y decisiones de inversión, ya metiéndonos un poco en el nicho de este programa? Yo creo que viene de la mano del financiamiento. Creo que la gran novedad, por decirlo de alguna manera, no es novedoso, pero sí contextualizándolo en la coyuntura argentina, la gran novedad que el mercado tiene hoy es el financiamiento PYME. ¿Por qué? Porque va a ser interesantísimo hacer uso del escenario de tasas y hacer uso de los instrumentos versátiles que el mercado nos puede dar, flexibles, como un traje a medida de la situación, de la realidad de cada pyme. Me parece que las pymes están necesitando esa asistencia, están necesitando a alguien que entienda cuál es su tipo de negocio, cuál es su giro de negocio, su flujo fundamentalmente, y qué instrumento puede adaptarse mejor a esa necesidad puntual. Es la única forma de acompañar en el crecimiento y, como te dije, acompañar también
en desestresar un poquito este año que ha sido complejo para las pymes y que amerita acomodarse, por supuesto con asistencia y con asesoramiento profesional, que es lo que intentamos ofrecer desde STC. Bueno, para empezar a cerrar, Débora, una mirada un poco del futuro mediato, porque en Argentina hablar no resistimos archivo. Sí, es verdad, es un país muy cambiante. Sí. ¿Qué expectativas manejan desde STC Inversiones sobre la actividad económica y las oportunidades para pymes y ahorristas? Hablemos de los próximos 6 meses. En STC somos muy optimistas si no, por naturaleza. Si no estaríamos en Argentina, ¿no? Somos muy optimistas. Creemos que las condiciones están dadas para que este sea un año donde podamos hacer uso de oportunidades y nosotros en nuestra labor de asesores creo que vamos a estar ahí para acompañar, como te dije, para oportunidades del lado desde los financieros, de financiamiento, a qué hacer con el dinero que nos sobre, y espero que nos sobre, con ese excedente mínimo mensual, como decíamos con las empresas, con esos flujos que por ahí tenemos a la vista algunos días y decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto para por lo menos dar un puntito más de rentabilidad a esos márgenes que se han acotado bastante? Perfecto. Débora, ¿algo que se me haya escapado que consideres agregar en el final antes de agradecerte? Creo que hemos abordado bastante en este tiempito, así que agradecerte yo por la invitación. Gracias por venir. Y por hacerlo placentero. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, obviamente valioso para la información de la industria y de las empresas. Bueno, saludos a toda la gente de STC. Voy a ver si los visito. Fui varias veces a trabajar al edificio Armonía, en una oficina impecable, pero bueno, siempre sin tiempo de pasar a saludar a José por un café. Así que, bueno, no sé, por ahí me pueden invitar a esos eventos tan lindos que se hacen en la bolsa. Claro que sí, tomo nota. Que por ahora, bueno, solo los herederos Trapani, la gente de sangre, es invitada. O sea, así que si estás viendo la nota, el próximo evento, invitada. Sí, somos una gran familia, es un equipo hermoso, así que tomo nota y seguramente te llegará la invitación. Bueno, igual estamos de evento hasta acá estamos de evento. Con eventos que se superponen y uno trata de cumplir y trata de estar un momento complejo del año, sí. Pero bueno, de todas formas nos gustan los eventos y bueno, este programa tiene mucho de eso, ¿no? De networking y de gente que aporta valor con sus redes, con su capital social barra comercial. Bueno, Débora, un gusto haberte conocido y recibirte en el programa. Que tengan un gran cierre de año y obviamente un mejor inicio del 2026. Muchísimas gracias, Tati. Bueno, gracias a vos. Buen fin de semana. Igual. Bueno, Débora Durán de STC Inversiones, presentando obviamente la empresa, pero además analizando el contexto económico del presente y bueno, trazando algunas perspectivas de futuro, obviamente. Son las 9, nos vamos a la tercera pausa y seguimos en vivo con más programas.